El frigorífico regional Santa Elena, de la localidad homónima, fue uno de los más importantes del país. Había iniciado sus actividades en 1871 como saladero de carne salada y seca. Luego fue empresa Kemmerich y Compañía, que introdujo el extracto de carne y más tarde, en 1909, capitales ingleses de establecimientos argentinos de Bovril Limitada la compraron e hicieron durante 63 años una especie de ciudad-fábrica. El pueblo, que tenía 500 personas en 1871, hacia 1910 saltó a 3.000 habitantes y siguió creciendo. El frigorífico pasó a manos de empresarios santafesinos, agrupados en la firma Zafra Sociedad Anónima, que lo tuvo hasta que en 1984 fue estatizado por el gobernador radical Sergio Montiel. Desde septiembre de ese año hasta 1990, cuando volvió a manos privadas, la planta industrial faenaba un promedio de 600 cabezas diarias. Era el equivalente a un movimiento cercano al $1.000.000 por jornada de trabajo. Tanto el radicalismo en su gestión, como después el justicialismo, que llegó en 1987 con la fórmula Busti-Rossi, lo utilizaron como una fuente laboral de importancia, pero también como una herramienta política y económica para financiar campañas o evadir lo establecido por la ley de contabilidad de la provincia. Al momento de asumir Busti, en diciembre del 87, después del primer gobierno de Sergio Montiel, el gobierno justicialista hizo una denuncia pública sobre la realidad del frigorífico a través de una solicitada publicada el 28 de febrero de 1998 en el matutino El Diario. Allí revelaron que hubo la venta y facturaciones a precios bonificados a funcionarios del gobierno radical, que se cobraron 12 meses después sin recargo ni intereses. Detallaron que se abonaron cuentas a pagar antes de la fecha de vencimiento y sin contar con la disponibilidad para ello. Años después, el gobernador Jorge Busti presentó 5 denuncias ante la Fiscalía de Estado de Entre Ríos por hechos puntuales de la gestión de Montiel, pero nunca llegaron a la justicia. Uno de ellos se refería al traspaso del frigorífico Santa Elena. Entre otros puntos, se cuestionó severamente la forma de la transferencia a manos del Estado y una serie de supuestas irregularidades durante la gestión radical. Se mencionó la compra directa y sin cotejo previo de 27 autos Ford Falcon a la empresa CIFA S.A. de Paraná, al igual que la desaparición de una diferencia de dinero para el pago de los coches, la adulteración de contenido y fechas en las actas de asambleas del frigorífico, como así también la aplicación de fondos de la empresa para ser invertidos en los estatutos de esta. Se cuestionó además la compra de un avión Cessna por $200.000 y la asunción de deudas por parte de la provincia que tenían los ex dueños privados del frigorífico. Pese a todo, la planta industrial, con 2.000 trabajadores, seguía siendo la 5ª empresa exportadora del país, la 2ª exportadora de carne y la 1ª empresa exportadora de capital nacional. La firma tenía numerosos proveedores y clientes con quienes todos los días se transaban pequeñas y grandes fortunas. Además, contaban con cientos de hectáreas de campos en Entre Ríos, Santa Fe o Corrientes y con miles de cabezas de ganado propio. El paquete era amplio, con escaso control y demasiado poder. Yo entré en el año 76, a 3 años después que se fueron los ingleses, como le decíamos nosotros, que administraron casi por 100 años la planta frigorífica, y tomó un grupo santafesino, más bien el grupo Zafra. Y yo entré en el año 76 y trabajé hasta el 92, en el cual fui electo secretario general, y después con la nefasta historia del cierre que se provocó al año y medio, 2 años, ya en manos de Constantini. Después de la privatización que se hizo, porque estaba en manos del Estado, recordemos, desde el 84, que el gobernador Montiel le estatizó el frigorífico, que ya que se había cerrado y no tenía otra salida, estatizó, le dio marcha, y en el 91 privatizó el gobierno de Busti. Con la obra privatizadora de Menem, que le insumió todo el país, también cayó nuestro frigorífico. Y fue lo peor que le pudo haber pasado. Pero yo ingresé en el año 76.
Yo hacía mantenimiento eléctrico en la fábrica, en la empresa. Yo era ex trabajador del frigorífico, entré a la edad de 18 años, fue mi primer trabajo en blanco en aquel momento, y me desempeñaba en la sección de hojalatería. Nosotros hacíamos todo lo que era los envases de hojalata, se venía la hojalata, digamos, allí se trabajaba y se armaban los envases para luego meter los distintos productos que allí se realizaban en el frigorífico en aquella época. Yo trabajé 7 años. No recuerdo con exactitud, me acuerdo que sí que eran 7 años y medio más o menos, y fui uno de los primeros despedidos en el año 91 con la privatización que se hizo en el frigorífico. Yo entré en la década del 70, ni bien terminé el secundario, por razones económicas no me pude ir a estudiar. Y bueno, trabajaba en una parte que se llamaba movimientos pesados, una suerte de pandilla, donde bueno, nos trasladábamos en distintos lugares de la ciudad fábrica, principalmente a desarmar motores, máquinas y trasladarla al taller. Esa era nuestra función. Después, lógicamente, pasé a cumplir otro rol en ingeniería. En el taller mecánico controlaba los horarios de los trabajadores en aquel entonces. Es decir, ellos utilizaban en un principio una chapa que ya venía con los antecedentes de la compañía Boring, después se modificó con el tarjetero. Trabajé 4 años, hubo una largada, era joven, soltero, entonces estaba ahí en la lista. Bueno, me largaron, me despidieron y me pagaron media indemnización y me decidí ir a estudiar. En el 80, sí, inmediatamente en el 80, entré a fines del 74, en el 80. Allá había, digamos, unos picos de crisis económica, entre comillas. Está claro que esto fue durante la gestión los dueños eran santafesinos, es decir, el rótulo comercial era Frigorífico Regional Santa Elena. En el frigorífico yo trabajé por 25 años, dentro de ese trabajo fui gremialista, fui delegado, fui de la comisión directiva en una oportunidad, así que hice de todo. Mi trabajo era en Playa Matanza, donde empieza el trabajo, donde empezaba el trabajo del frigorífico, donde mataban las vacas. Nosotros estábamos en la parte de adentro, donde hacíamos tareas varias. O sea, donde hacía falta alguien, nos llevaban para apartar media red, para limpiar, para lavar. O sea, todas esas cuestiones era el trabajo nuestro. Y bueno, tendríamos que remontarnos a 1909, cuando vinieron los ingleses, que hicieron una gran cosa, se trabajaba muy bien, se cobraba en términos, éramos quincenales y mensuales, o sea, cada 15 días se nos pagaba puntualmente, jamás dejaron de pagar. Lo que sí éramos, ya voy a pasar a otra parte, una colonia. Nosotros cuando vinieron los ingleses éramos una colonia inglesa, o sea, estábamos bajo el feudo de ellos, dependíamos de lo que ellos decidían. Les doy un ejemplo, nuestros padres, yo lo alcancé a vivir también, podían andar hasta las 10 de la noche y después ya tocaba el pito de la fábrica y ya teníamos que estar dentro de la casa, no podíamos salir a ningún lado, salvo con permiso que teníamos que solicitarlo para poder salir, o si teníamos un cumpleaños, o si recibíamos visita. Todo eso nosotros teníamos que documentarlo, pedir permiso, porque todo esto era de los ingleses, la policía, el hospital, todo pertenece a ellos. A partir de la administración bustista,
el frigorífico Santa Elena llegó a facturar 60 millones de dólares en 1988 y 6 millones de dólares al mes, es decir, lo mismo que facturaba la empresa provincial de energía de Entre Ríos en esa época. No obstante, la empresa perdía dinero a raudales y nunca achicó el pasivo de 140 millones de dólares en el ex Banco de Entre Ríos. Busti decidió privatizar y el primer grupo que se quiso hacer cargo en la primera licitación fue Malleco, que llegaban de la mano del entonces vicegobernador Domingo Daniel Rossi. Pero no pudieron seguir por las objeciones del Tribunal de Cuentas. Los pliegos cambiaron en forma sustancial para la segunda privatización del frigorífico. Se retiraron algunas cláusulas significativas, se suprimió la cesión de acciones a la comuna de Santa Elena, al personal superior de la planta y al gremio de la carne, como así también el reaseguro de mantener el personal actual. Los requisitos extraídos eran un pedido expreso de los empresarios de Euromarche Sociedad Anónima, basados en el poderío económico del grupo Citibank, y el gobierno no dudó en acceder. Los otros interesados en la licitación fueron los miembros del grupo GEPSA, Grupo Expansión Panamá, integrado por empresarios árabes, quienes no alcanzaron a presentar la garantía de caución de $240.000. Recién el 14 de marzo de 1991 los empresarios de Capital Federal se hicieron cargo bajo la denominación Río Platense. La planta no estaba en plena actividad y el personal trabajaba 70 horas quincenales. El acto de traspaso se hizo en el propio frigorífico y tuvo un invitado de honor, el presidente Carlos Menem, quien llegó acompañado, entre otros, por los diputados nacionales Alberto Pierri y César Jarolaski, al igual que el titular de la CIDE, Hugo Anzorregui. Todos se ubicaron en lugar preferencial junto a Menem y al nuevo dueño, Rodolfo Constantini. Yo los felicito al querido gobernador, al vicegobernador, a las autoridades entrerrianas, porque se han encolumnado en este proceso de transformación del Estado para ponerlo al servicio del pueblo. Este proceso de privatización es un proceso realmente revolucionario en el interior del país y vamos a continuar en el mismo. Y quiero felicitar a los empresarios que se hacen cargo de este frigorífico. Si nosotros hubiéramos posibilitado que el frigorífico siga en manos del Estado provincial, dentro de un año quizás no hubiéramos tenido ni 100 obreros en este frigorífico o el frigorífico hubiera estado cerrado. Ahora sí hay presente y futuro para los trabajadores y para los hijos de los trabajadores aquí en Santa Elena. Constantini aparece como una especie de salvavidas de un Estado incapaz de manejar empresarialmente semejante planta. En manos del Estado, en aquel entonces recuerdo que era el gobernador Busti, y bueno, y después hay otra gente que lo acompañaba, que creyeron que era una unidad básica el frigorífico. Y obviamente que se superpobló y se tornó inmanejable con un montón. Tiene una historia muy muy triste de recordar, ¿no es cierto?, porque empezó la destrucción de la unidad productiva de nuestra empresa, hasta llegar como última salida, la privatización, en donde ni siquiera el Estado pudo poner condiciones. El que puso condiciones fue el empresario. Y obviamente que el empresario puso las condiciones que se le cantó, y nunca con la intención de darle una continuidad laboral a través del tiempo, como había sucedido por más de 100 años aquí, sino que simplemente vino a hacer su negocio, sacó créditos voluminosos, prendándole la planta frigorífica, hipotecando la planta frigorífica y prendando las maquinarias. Sacó más de 33 millones de dólares, 35 millones de dólares a causa de eso. Y al año y medio cerró y dejó el frigorífico con la deuda. Obviamente que a partir de él fue imposible, porque con semejante deuda ningún empresario podía llegar a tomar la planta frigorífica y hacerse cargo de entrada de esa cuantiosa deuda, ¿no? El desarrollo, digamos, de la privatización, se hicieron muchas asambleas en el sindicato de la carne, eran masivas. En aquel momento había alrededor de 2.200 personas trabajando en el frigorífico, así que imagínense lo que eran las asambleas, alrededor de 1.800
1.800 personas de personal efectivo y el resto era contratado. Y bueno, yo era uno de los opositores en aquel momento, junto a unos 10 compañeros más que nos oponíamos a la privatización. De hecho, en aquel momento cuando vino Menem, al acto, digamos, de entrega prácticamente, porque acá han venido varios presidentes, y bueno, Menem fue el gestor de la entrega junto a Busti, y en aquel momento estaba en la intendencia Domingo Daniel Rossi, también actual intendente hoy en esta gestión. Y bueno, nosotros nos oponíamos y en aquel momento decíamos, ojalá que el tiempo no nos dé la razón, y nos terminó dando la razón, más allá de los discursos de comunidad organizada que hacía los dirigentes del Sindicato de la Carne a través de la figura que en aquel momento tenía mucho peso en Santa Elena y fue diputado nacional, como lo fue Roque Gómez, quien era el que dirigía las asambleas de aquel entonces. Y bueno, lamentablemente el tiempo nos dio la razón, mucha gente no entendió lo que decíamos y bueno, hoy están las consecuencias a 30 años prácticamente desde que se empezó a gestar aquello de la privatización, ¿no? Yo era dirigente sindical. El frigorífico se privatizó, recordemos que Montiel lo había estatizado, y se privatizó en los años 90, en el año 90, a través de todos esos acuerdos y privatizaciones que se llevaban adelante a través del gobierno de Menem, con el neoliberalismo acá, la mejor representación del neoliberalismo acá en la Argentina. Recordemos que en el gobierno provincial estaba Busti, y se lo privatiza en manos de Rodolfo Constantini. Se le da 3 años de gracia para empezar a pagar la primera cuota de privatización. Se produjo prácticamente a destajo, porque en el momento del cierre, que fue en el año 93, había 1.200 trabajadores efectivos y 550 trabajadores contratados, en el momento del cierre, en el año 93. Antes de llegar Constantini, a ese número habría que agregarle 600 compañeros y compañeras más que fueron despedidos cuando él llegó. Era un número verdaderamente importante y teníamos una cadena de generación de valor impresionante, una de las más importantes del país y de Sudamérica en ese momento. A la hora del traspaso hubo una reducción de 630 operarios que fueron indemnizados por la provincia. Domingo Daniel Rossi no dudó en acercarse a Constantini. Ya era candidato a intendente de Santa Elena y estaba convencido de ganar otra vez, como en el 83. La privatización del frigorífico era la garantía de triunfo y logró la vuelta a la comuna. Mientras ello ocurría, Constantini seguía reclamándole al Estado Nacional diversos préstamos. Cuando se produjo el traspaso, se le entregó un subsidio de $9 millones por un monto de cuota Hilton que exigió el empresario y perdió el Estado provincial durante la gestión bustista. También reclamó la marca internacional Zafra sin cargo alguno y se la cedieron. En los primeros días de 1992, Euromarche logró 18 millones que nunca devolvió. Y en el 93 consiguió otros $13 millones que se agregaron a su presupuesto. Pero estaba visto que a Constantini no le interesaba el negocio de Santa Elena, sino todo lo contrario. Si lo hacía caer, ellos podrían hacer crecer los negocios del grupo Huancayo, que también lideraban. La firma no trabajó más de 1 año y medio en la planta. En septiembre del 92 suspendió la actividad de faena hasta mayo del 93, cuando trabajó 6 meses procesando alimentos, aunque sin faenar. A fines de diciembre del 95,
la empresa de Constantini confirmó su intención de deshacerse del frigorífico y ofreció vender campos, situados en Paso de los Libres y en Formosa, para destinar ese dinero a mejorar las indemnizaciones a los ex empleados de la planta. Fue el inicio de la hecatombe para el pueblo de 20.000 habitantes, donde el comercio absorbía 100 personas, había 2.000 jubilados, 500 docentes, 150 empleados públicos y alrededor de 500 contratados por la comuna. Sufrimos un montón de cuestiones. Parecía que todo iba a cambiar, pero desgraciadamente no fue así. Quedamos con una mano atrás y otra adelante. Jamás se imaginó la gente de que podía pasar esto, nunca. Porque claro, siempre tuvimos avatares donde se cerraba o parábamos unos meses, seguíamos trabajando, pero esto fue lamentable para el pueblo, para la gente. Hay gente que nunca se imaginó que te iba a hacer un cierre total. Nosotros creíamos, muchos creían que esto era una situación pasajera, cosa que no fue. Lo vivimos en carne propia, lamentablemente mucha gente lo padeció en carne propia. Hubo gente que se murió, y yo muchas veces digo, siempre pienso de que cuando fue el despido masivo, que la dejaron toda la gente afuera, no vino gente a asesorarla, a decirle, miren, hagan una cooperativa, organícense de una forma o de otra. La gente gastó la plata, la poca plata que cobró la gastó, y después no hubo más nada. Quedamos un pueblo fantasma. Desgraciadamente la gente tuvo que emigrar, se fue mucha gente de acá de Santa Elena. Después de estar en el paraíso fuimos a la debacle total. Yo me acuerdo cuando nosotros, en la época todavía de Constantini un poco, pero más de los ingleses, salíamos de trabajar y había vendedores de Santa Fe, venían con cosas a vender. Era como una feria que había afuera cuando salía, los días que cobrábamos. Y era tan lindo porque nosotros comprábamos cosas baratas. Bueno, y todo eso se nos fue, se terminó, no fue una cuestión que nunca pensamos que iba a ocurrir. Estuvimos también en la comisión directiva en esa época cuando se cerró, digamos, en los años 93, fue la primera tanda de despido. Yo también integraba la comisión directiva. ¿De centro? Sí, centro comercial, sí. Era mucho más joven, por supuesto, pero en esa época el problema era bastante complejo, digamos, porque así como venía la economía del país, impactaba el tema de las privatizaciones y bueno, después de unos años de haber intentado una reconversión justamente en esa época del frigorífico, no anduvo y bueno, se venía un problema grave del cierre del frigorífico, ¿no es cierto? Bueno, mucha gente quedó sin trabajo. Se intentó desde los distintos estamentos de los gobiernos tratar de asistir a la gente, primero con garantía horaria, luego una promesa de indemnizar a la gente que se cumplió en una parte, un 50%, la mayoría de la gente percibió esa indemnización, pero siempre cuando uno pierde un trabajo, las indemnizaciones son una ayuda, un paliativo, pero no alcanza, ¿no es cierto? O sea, la gente quedó sin trabajo. Estábamos hablando de 1.500 personas, llegó a tener 2.000. O sea, si bien es cierto, fue un cierre gradual, pero el impacto en Santa Elena fue notable. Tanto es así que se llegó, en ese caso nos tocó en el año 95, 96, hacer un paro total de actividades del comercio en Santa Elena a los efectos de hacer digamos entre comillas, un corte de ruta en el Quebracho, al cual el comercio en su totalidad, digamos,
aceptó esta medida de cerrar los comercios en ese caso era por tiempo indeterminado, fueron varios días en donde acá se dejó de trabajar comercialmente, ¿no es cierto?, de servicios, etcétera, etcétera, por una manera de reclamar alguna solución a esa problemática en su momento. Y bueno, hicimos asamblea en nuestra institución, en el centro comercial, y prácticamente la mayoría del comercio de Santa Elena se hizo presente para ver qué se podía hacer, porque siempre el problema acá fue de que el comercio sostuvo y mantuvo la economía del pueblo, porque con el crédito, comúnmente llamado fiado, se aguantaba hasta que la gente pudiera cobrar su quincena o la mensualidad, digamos, y bueno, de esa manera hacer el circuito económico, ¿no es cierto?, de vender fiado. Luego cuando cobraban el salario, el sueldo, la quincena, se cubrían las cuentas y nuevamente se abría cuenta nueva, digamos, al trabajador, digamos. Ese problema lo sufrió el comercio local con un impacto notable, digamos, ¿no es cierto?, porque de pasar a cobrar un haber quincenal a pasar a cobrar garantía horaria y luego directamente a quedarse sin trabajo, fue un problema grave para nuestra ciudad, digamos. Fue un impacto notable. Yo era muy joven, digamos, o sea, era una persona que no tenía responsabilidades en ese momento, era soltero, y bueno, trabajar para mí me significaba tener un peso en el bolsillo todos los fines de semana, poder salir, andar, hacerme todos los gustos, y bueno, y no me faltaba nada. Imagino que en un padre de familia significaba comer todos los días con su familia, alrededor de la mesa, tener el núcleo familiar, y le brindaba la posibilidad. De hecho, muchos profesionales son hijos de obreros acá en Santa Elena. Muchos que hoy están acá y otros que ya no, porque han emigrado por las condiciones, digamos. Y yo creo que la satisfacción ha sido eso, de que había una cultura del trabajo y una ansiedad y posibilidad de crecimiento por parte de los padres de familias hacia sus hijos, que luego fueron a las universidades, y hoy, por supuesto, muchos de ellos ya no están, pero creo que tuvieron la satisfacción de ver a sus hijos realizados, digamos. En aquel momento, no sé si fruto de la rebeldía o que te da un poco la juventud que teníamos en aquel momento, nosotros no creíamos mucho en Menem y en sus promesas, a pesar de que también era peronista, sigo siendo peronista, sigo manteniendo los mismos principios y valores que nos legó Perón, Evita, y sigo defendiendo firmemente la doctrina y el sentir justicialista, digamos. Más allá de todo eso, este es un pueblo así, lo ha venido demostrando durante mucho tiempo, pero más allá de todo eso, yo creo que en el fondo se sabía, digamos, que esto no iba a terminar bien. Había un cierto sentimiento, pero también Santa Elena es muy característico y creo que todavía cuesta superar eso de que veníamos de una tradición, digamos, donde había un liderazgo muy fuerte por parte de los ingleses, por parte después de los directivos de la Bobril, de lo que fue. Acá era más importante en Santa Elena un secretario general del sindicato que el mismo intendente. En aquel momento vos preguntabas quién eran los concejales y nadie sabía, salvo algunos más allegados, pero no se conocía en sí la vida política, como después sí se empezó a notar un poco más. Fui electo en el año 92, más precisamente a fines de enero, en donde propusimos una idea y la mayoría de los trabajadores nos eligieron. Nosotros estuvimos manejando dirigiendo el sindicato hasta el cierre del frigorífico.
que recuerdo bien, sucedió del 92, que fuimos electos, ya estaba privatizado el frigorífico, porque el frigorífico se privatizó a mediados del año 91. O sea que nosotros recibimos el sindicato, la dirección de todos los compañeros que trabajaban ya con la nueva administración. Mermada cantidad, porque recordemos que una de las condiciones que puso el empresario era el achique de personal y de sueldo. Fue así que se redujeron, recuerdo, si no la memoria no me falla, se redujeron casi en un 40% los sueldos y se despidieron a más de 700 personas en aquel momento, ¿no? Extrañamente todos opositores a la conducción de ese momento del sindicato, ¿no es cierto? Y lo digo extrañamente entre comillas porque sabemos que cuáles fueron las causales reales, ¿no es cierto? Intereses espurios de un manejo sindical y político y demás que lejos estaba de ser dirigido al bienestar de los trabajadores. Empezamos la conducción y al año y medio la empresa, Constantini se fue, dejó la deuda y desapareció. No pagó indemnizaciones, nada, y fue que entonces el Estado se hizo cargo, ida y venida, ayudas sociales como existe hasta el día de hoy, y pago de una indemnización muy menguada en lo que realmente correspondía. Y así fue que el sindicato lentamente se fue por obvia situación de falta de ingresos, falta de aportes y demás. Es imposible sostener semejantes bienes edilicios sin con cero aporte, ¿no? Y así se fue diluyendo todo. Y así estamos hasta hoy, ¿no? Los gobiernos de Mario Moyne y Jorge Busti en su segunda gestión intentaron medidas paliativas, pero no pudieron revertir la situación. La erogación total del Estado entrerriano en su historia de aportes al frigorífico llegó a los 400 millones de dólares. La desocupación trepó hasta el 70%. La Iglesia, a través de la inmensa tarea social del recordado padre Luis But, daba de comer a 1000 chicos por día, y en las escuelas, de los 6.500 chicos que concurrían a clases, 2.500 debían permanecer en los comedores. Y hoy es un dolor, es un sentimiento y es algo que no se ha podido superar. Y el reclamo permanece, y creo que todavía la esperanza también de que el frigorífico algún día se va a abrir. Y bueno, y significa, detrás de todo eso, significa tristeza, significa bronca, significa tal vez el fraude, digamos, de haber creído a algunos y que después todo eso no se dio. Y bueno, eso se transformó en sentimientos, digamos, de distintas características que llegó inclusive a dividirnos como sociedad y en algunos casos hasta a pelear, digamos, entre nosotros los compoblanos por estar de un lado o del otro, digamos. De todas maneras hoy eso es, hoy en la actualidad provoca nostalgia, lindos recuerdos, y bronca, digamos, por todo lo que sucedió. 630 fuimos despedidos y como ya le dije, Santa Elena siempre fue un pueblo peronista, de hecho siempre tenía el pleno en el Consejo Deliberante, eso lo demostraba, así, digamos, a la hora de ver, digamos, cómo se componía el Consejo, era 10-1, siempre. En el afán de sostener con el sueño, con la esperanza de que en algún momento el frigorífico se pusiera en marcha en algún momento, intentamos denodadamente y con escasísimos recursos sostener la fase edilicia, ¿no es cierto? Estuvimos ahí alrededor de 15 años más, cuidando el edificio, superviviendo, haciendo changa,
realmente sobreviviendo y mal, ¿no es cierto? Hasta que llegamos, antes de eso, llega una idea que la impulsé yo en aquel momento, alrededor del 2000 y pico, no tengo la fecha exacta, de conformar una cooperativa. Que el sindicato se transformara en la sede de una cooperativa tendiente a intentar la apertura parcial o total o paulatina de la planta frigorífica. Esa fue la idea que primariamente creímos que, ya que no había de parte de los entes oficiales, gubernamentales, ninguna intención de que la planta se reabra, dijimos, bueno, nosotros los trabajadores podemos llegar a intentar, antes que desaparezcan todos, se mueran todos o elijan aislarse todos o trasladarse a otro lugar, quedaba todavía una gran cantidad de trabajadores, jefes, supervisores, ejecutivos de la planta. Y los convocamos acá al sindicato para intentar conformar una cooperativa. De hecho, se conformó la cooperativa. De hecho, llegamos ya durante la última parte del gobierno de Duhalde, llegamos a la Casa Rosada a proponer todo eso, llegamos al gobierno de la provincia, en ese momento otra vez manejado por el doctor Busti, ya estamos hablando del 2000, ¿no es cierto?, 2000 y pico. Y llegamos inclusive al Congreso de la Nación, en la Cámara de Senadores y Diputados, pidiendo una ley que declarara de utilidad social a la planta frigorífica, sujeta a expropiación, porque la cuantiosa deuda no permitía que nadie se haga cargo, porque de entrada ya tiene que tener 30 y pico millones de dólares para cubrir la deuda y recién tomar el frigorífico. Era imposible que alguien pudiera hacerse cargo. Entonces tomamos la idea de que un asociativismo a través de una cooperativa podía ser la posible solución. O sea, intentar algo ante la indolencia y la quietud y la falta de interés de los entes oficiales para que Santa Elena vuelva a renacer a través del trabajo y no sea permanente subsidiado. El argumento que usábamos era, Santa Elena, después de ser un pueblo productivo, que tributaba al Estado cuantiosas cantidades económicamente, se había convertido prácticamente en un ente parásito del Estado. Entonces intentábamos en ese momento de revertir nuevamente eso, de dejar ser un ente que estaba chupando dineros del Estado a través de planes sociales, ayuda económica, mercadería, alimento y demás, poner en marcha el frigorífico y volver a ser tributante hacia el Estado y no parásito del Estado. Fue un impacto terrible en esa época, la verdad que fue muy doloroso. Se desmembraron familias enteras porque papá, mamá tuvieron que salir a buscar trabajo y en muchas ocasiones conseguían trabajos en distintas ciudades y los nenes menores de edad tenían que quedar con algún familiar, la abuela o el vecino. La verdad que fue terrible, fue muy doloroso. Esa situación económica, si bien como en economía nosotros tenemos una teoría que es la teoría del sapo. Si usted toma agua a temperatura ambiental y lo hierve y tira un sapo dentro, el sapo percibe la alta temperatura, toca el agua y se va. Si vuelve a llenar el recipiente con agua a temperatura ambiente, lo pone al fuego muy lentamente y coloca el sapo adentro, el sapo muere hervido porque no sabe distinguir los pequeños cambios de temperatura. Nosotros lo vivimos, ustedes lo viven a esa teoría, porque cuando pasan años que no ve a un sobrino que llega de Buenos Aires o de otro lugar geográfico, usted lo va a ver que ha crecido mucho. Y la mamá le va a decir, no, pero si no ha crecido nada, porque nosotros percibimos los grandes cambios, no los pequeños cambios como el sapo. Y eso nos ha sucedido. Día tras día nos hemos acostumbrado a una situación económica alarmante. Me entristece esta situación porque hace más de 25 años que no lo podemos modificar. Así que bueno, veremos
qué podemos hacer en conjunto con el gobierno provincial y nacional para salir adelante. Yo trabajé 10 años ahí y formé parte de la conducción del Sindicato de la Carne por 2 periodos de 4 años. Y desde ese momento, la verdad que yo me fui a estudiar, yo siempre digo que me fui a estudiar y venía y me paraba en la esquina de mi casa y la veía a Santa Elena detenida en el tiempo, como aquellas películas de ficción donde el protagonista tiene una máquina y detiene el tiempo y todos se ven en blanco y negro y él se ve, solamente él se ve a colores. Y creo que estamos detenidos en el tiempo y creo que es hora de unirnos para comenzar a transitar otro tipo de decisiones y que Santa Elena tenga un crecimiento económico como se lo merece. Y el cierre significó algo, fue un golpe terrible que hasta el día de hoy todavía no termina de amortizarse ese dolor, pero no solamente el dolor interior, espiritual, sino también el dolor económico, social. Las familias se disgregaron porque tuvieron que salir a buscar trabajo en algún lugar. La mayoría se quedó acá, subsistiendo a través de los planes sociales y demás. El cierre del frigorífico inclusive significó la muerte para mucha gente. Y digo la muerte, no solamente la muerte psicológica, sino también la muerte física. Hubo suicidio, hubo un montón de gente que se murió de depresión. O sea que no fue solamente, Santa Elena solamente no se quedó sin trabajo, también se quedó sin alma, porque un pueblo que nació, se crió alrededor del frigorífico, obviamente que era un pueblo trabajador. Yo siempre dije, toda la gente que vino acá vino a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, hasta en nuestro ADN estaba incorporado, ¿no es cierto?, el sentido del trabajo. Y cuando se cierra el frigorífico, prácticamente la mayoría de la gente dejó de tener un sentido lógico a la vida, dejó de tener un motivo casi de vivir. Y así pasaron tantos años y todavía hay gente que deambula recordando el frigorífico, ¿no es cierto? Fue una historia nefasta y terrible. Dos años después del cierre, en junio de 1997, la revista Análisis conmocionó al poblado de Santa Elena. Fue cuando se revelaron las cuentas bancarias de Domingo Daniel Rossi en entidades crediticias del Uruguay. Estaban a nombre de su madre jubilada y de su ex esposa Isolina García. Tenía más de $1.200.000 en cuentas del Banco Surinvest de Montevideo y de Paysandú. Años después, Rossi fue condenado a prisión condicional por la justicia provincial por enriquecimiento ilícito. El fiscal de La Paz, Enrique Martínez, había logrado abrir las cuentas en Paysandú y pudo acceder a la documentación bancaria donde se demostraba que Rossi había manejado más de $40 millones entre 1991 y 1993. O sea, justo el periodo del proceso de privatización del ex frigorífico Santa Elena. Tal requerimiento o tal justificación debe apuntar a todo el periodo durante el cual se desempeñó en la función. No nos olvidemos, porque ahora claro puede parecer todo cada vez más lejos, que la intimación fue efectuada en 1999. Vale decir, apenas a los 4 años en que el imputado había dejado de pertenecer a la función pública o había dejado de ejercer la función pública. Debía justificar el incremento patrimonial no que se produjo en 1983, que de ahí parte el error en la interpretación de la defensa, sino el incremento que se produjo entre 1983 y 1995. Vale decir, si en 1983 su patrimonio era de 100 y cuando deja en 1995 su patrimonio es de 1 millón, por hacer una suposición puramente casual de los términos, de las cifras,
lo que debe explicar es de qué modo se incrementó ese patrimonio a partir de aquel momento y hasta el momento en que cesó en la función. Vale decir que del 95 para atrás no encuentra un límite. Tal es así que las cuentas ni siquiera son de 1983, sino que la primera de ellas aparece en 1989, 10 años antes del requerimiento. Ahí es cuando ya se va dando, con toda evidencia, un incremento en el patrimonio del imputado. Al momento del cierre, la empresa Euromarche se había endeudado en más de 40 millones de dólares con el Estado nacional y provincial. El Banco Nación era el principal acreedor. Nunca se recuperó todo lo que había dado en créditos. En 2005, en el tercer gobierno de Jorge Busti y después de casi 13 años de paralizado, el empresario Sergio Taselli desembarcó en el frigorífico Santa Elena de la mano del empresario Mario Montoto. Pagó primero 3,5 millones de pesos por las máquinas y luego 2 millones por el edificio que como acreedor había retenido el Banco Nación. Pero las expectativas generadas se fueron cerrando poco a poco, porque la apertura de Taselli solamente fue para algunos empleados y las promesas políticas de nuevas inversiones nunca llegaron. Hace 20 años hizo cargo Taselli, sí, un poco más de 20 años y unos meses, y desde el momento en que él se hizo cargo hasta la actualidad, solamente se ha producido, se ha hecho producción básica de algunos envasados, obviamente no con la calidad con la que producíamos en aquella época, que éramos un frigorífico exportador hacia todo el mundo, y reconocido en todo el mundo. Nosotros exportábamos a Estados Unidos, Europa, Asia y el resto, casi la mayoría del resto del mundo. Cuando se hace cargo Taselli, hasta el día de hoy solamente se ha intervenido en contratos que él ha obtenido del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, mayoritariamente, y lamentablemente no se ha matado en 20 años un solo animal. La capacidad productiva del frigorífico Santa Elena, para que el resto de la provincia tenga una idea, tiene la capacidad de matar entre 900 y 1000 animales en un turno de 8 horas. Esa es la capacidad productiva del frigorífico. No se tiraba absolutamente nada. Todo se comercializaba, incluso hasta la oreja del animal no se tiraba porque el pelito, el vello de adentro de la oreja sirve para hacer pinceles. Entonces, Palmolive venía y retiraba grasa acá para hacer jabones. Hoy la situación económica y social de Santa Elena sigue siendo como quedó estable en aquellos días, totalmente alarmante. Yo fuera de micrófono le comentaba que tenía una maestría en administración de empresas, así que me fascinan los números. Periódicamente tomo muestras y lo analizo de manera estadística, a través de las estadísticas, y a mí me da que la situación económica de Santa Elena es verdaderamente desesperante. Alrededor del 60% de los chicos menores de 14 años están por debajo de la línea de la pobreza. Recordemos que hoy una familia de 4 personas, papá, mamá y dos nenes, tienen que superar los 68.000 pesos de ingresos mensuales para no estar debajo de la línea de la pobreza. Seguimos sosteniendo un 80% de desocupación. Ese impacto fue durísimo y ha disminuido algunos números, muy pocos puntos porcentuales, con la instalación de Tres Arroyos, que ha sido muy importante, pero seguimos sosteniendo una situación económica, la verdad, que de mucha tristeza. Se habló mucho de la reconversión laboral del parque industrial, pero también se habla de que Santa Elena necesita una recuperación histórica que nunca ha llegado. Ese patrimonio económico y social de los ex obreros
todavía, inclusive la última joya de la abuela, se han vendido estancias, acá sin ir más lejos la estancia del Quebracho, que era una estancia modelo para la época, también poco a poco se fueron desprendiendo. Ustedes tienen el caso de los Echeverri, que bueno, aprovecharon en su momento también para adquirir tierra. Lo cierto es que la población de Santa Elena sufrió hasta el día de hoy, porque sacándole la principal fuente de trabajo, más allá de reproductores COP que vino después, bueno, hoy por hoy, de acuerdo a mis datos, bueno, hay más de 10.000 planes sociales en nuestra ciudad. Bueno, después que me indemnizaron, me fui de Santa Elena, anduve dando vueltas por distintos lugares, trabajaba un tiempo acá, otro allá. Yo estuve trabajando en Paraná. Mi último trabajo en Paraná fue en el Diario 1. Y después de ahí me salió un trabajo acá en Reproductores COP, que ni lo pensé. Cuando me salió eso, que me vine hoy hace 16 años que estoy trabajando ahí. Que bueno, eso fue un logro del pueblo, cansado de promesas, que un día se expresó en la ruta en el paraje del Quebracho y pidiendo por la reapertura del frigorífico al gobierno de la provincia, por lo menos le dobló la mano o hizo, digamos, de alguna manera de que el gobierno trajera esa empresa a nuestra localidad, pero por supuesto que más allá de que hay hoy actualmente 200 personas trabajando o dependen de ahí unas 200 familias, no alcanza, digamos. Yo me organicé, instalé una carnicería con otro muchacho, nos fue muy bien, hasta que llegaron los federales. Y bueno, con los federales nos fundimos, así esa es la realidad. Desgraciadamente quedamos otra vez marginados. Bueno, tuve la suerte de entrar en el Hospital Santa Elena, y donde estoy trabajando hace 18 años ya. Todavía no me jubilo, tengo edad de sobra para jubilarme, pero todavía no me jubilo. Ya en este año, si Dios quiere, sí, ya vamos a entrar a hacer los trámites. Yo era mecánico. De las máquinas que fabricaban el envase de correbif, roast beef. Fui mecánico 10 años dentro del frigorífico. Trabajar adentro era una ciudad aparte, tenía sus códigos culturales y sociales totalmente diferenciados al de la ciudad. Santa Elena se nutría de esos códigos culturales. Por ejemplo, acá era muy difícil que usted encuentre, doy un ejemplo al azar, la casa de Elvio Gamarra, pero sí, porque venía y preguntaba y le decía, ¿dónde vive Elvio Gamarra? No, la verdad que acá no hay ningún Elvio Gamarra. Y si le decía el sobrenombre que le habían puesto en el frigorífico, decía, pero fulano de tal, que le dicen tal sobrenombre, le van a decir, vive acá en la esquina, se nutría permanentemente. La verdad que era un momento de felicidad para toda la ciudad, que el frigorífico esté abierto. Pero bueno, tenemos nuevos desafíos, vuelvo a retomar, no quiero quedar como un nostálgico detenido en el tiempo, y tenemos que tomar decisiones importantes para que Santa Elena crezca. Crecer económicamente, el crecimiento económico se mide en función de la cantidad de inmuebles y de maquinarias que están puestas al servicio de la producción industrial, así que nosotros hace 25 años que tenemos ese desafío. Bueno, en su momento, como toda expectativa, aparentemente eran buenas, porque si se privatizaba algo que lo manejaba el Estado y aparentemente lo manejaba mal, y con ideas de invertir y proyectar una producción del sector privado, digamos, ¿no es cierto?, que entre comillas se
se decía que era muy buena la alternativa, bueno, había esperanza, ¿no es cierto? Pero esto jamás sucedió. Los vaivenes de la economía del país impactaron mucho, y más acá en Santa Elena, digamos. Estamos lejos de los centros urbanos, ¿no es cierto? Y dificultó mucho el poder reconvertir esa mano de obra, ¿no es cierto?, que era muy dependiente del frigorífico en otras actividades. La mayoría, cuando percibió sus indemnizaciones, no la mayoría, pero gran parte sí, por ejemplo, arreglaba su casa o se compraba un vehículo con la idea de que posiblemente esto siguiera funcionando, ¿no es cierto?, frigorífico, y nuevamente tener trabajo, pero no sucedió esto, y bueno, la economía de Santa Elena tuvo que lentamente empezar a reconvertirse, que llevó muchos años, hasta el día de hoy, en donde hay un indicador de la población, digamos que tenemos la misma cantidad de habitantes de esa época, y ya han pasado varios años, ¿no es cierto? Seguimos con la misma cantidad de habitantes. Debe ser uno de los pueblos o ciudades de Entre Ríos que no ha crecido en ese indicador, digamos. Era muy malo porque, te reitero, primero fueron 600 despedidos, en donde había marchas, movilizaciones en las calles, con una manera de reflejar la problemática que la familia tenía en su momento, y seguía trabajando parte de personal en el frigorífico, pero ya en el año 95 eso se cerró definitivamente, y fue un golpe muy duro porque el santaelenense prácticamente nació y se crió y constituyó su familia con la única fuente laboral, que era el frigorífico. Al cerrar, las alternativas acá eran muy pocas, digamos. Pasaron muchos años para que la gente pudiera ver una salida a esta situación, y la única era ir a trabajar a Paraná, por ejemplo, de albañil, o buscar otros horizontes en algún otro frigorífico muy lejano a Santa Elena, que tampoco había, digamos. O sea que fue un problema muy grave para nuestra ciudad. Las sensaciones de nostalgia, de reminiscencia de un tiempo mejor, de una cultura del trabajo que se perdió en nuestra ciudad, que el deseo es, por lo menos, si no se logra reactivar como en aquella época dorada de la fábrica, en los tiempos de la compañía Bobrit, que estuvo trabajando acá en nuestra localidad por más de 60 años, por lo menos otra alternativa sería tomar, en el buen sentido de la palabra, ¿no?, como propuesta, desarrollar un parque industrial dentro del mismo, dentro de la misma fábrica. Y bueno, y nostalgia y a veces un poco de tristeza, y atendiendo que en su momento también mucha gente eran viejos para trabajar y joven para jubilarse, cayeron en un grado de depresión. Algunos lamentablemente se suicidaron, hubo suicidios, casos de suicidios, y bueno, lo más fuerte, digamos, con otra mentalidad un poquito menos nostálgico, decidieron emigrar hacia otros lugares. No solo Menem, acá vinieron varios presidentes. El último, ya saben quién fue, Macri, que dijo que lo iba a abrir. Bueno, y yo me acuerdo de todos iguales. Todos hicieron promesa, pero ninguno cumplió. Quedamos con la promesa nada más. Y así está esto. Nosotros yo no tengo cómo justificarlo, porque desgraciadamente ni con la promesa de ellos pudimos seguir que esto se reactivara, que es cosa muy difícil. Activar este frigorífico es una misión casi imposible, y lo digo porque es un frigorífico inmenso. No se puede trabajar con la cantidad de gente que se trabajaba. Si bien se han hecho arreglos, pero hay frigoríficos modernos, chiquitos, en donde se trabaja, y así sí, pero esto no da para trabajar así en grande. Impotencia,
bronca, tristeza. Yo tengo 2 hijos, uno que es técnico electromecánico y mi hija es enfermera. Hoy no están trabajando en la ciudad, se tuvieron que ir porque acá no había futuro. Y bueno, aunque sigo por ahí sin rencores y sin echar culpas, creo todavía firmemente, no en el frigorífico, pero sí en nuestra localidad, en los lugares que hoy tenemos disponibles. Creo que está la posibilidad de volver a generar otra fuente de empleo que pueda igualar o superar a lo que fue el frigorífico. De hecho, lo he venido planteando varias veces. Hasta ahora no he tenido el eco de la dirigencia del Ejecutivo como provincial, digamos, para llevar adelante un proyecto ambicioso. Pero bueno, espero que Dios y bueno, esté de mi lado, y en algún momento seguramente sabrán escuchar y podemos salir adelante. Yo creo firmemente que el tema de la desocupación en Santa Elena se puede lograr erradicar. De hecho, viajo muy seguido a Crespo, he seguido muy de cerca el desarrollo industrial que ellos han llevado adelante. Claro que no fue de hoy para mañana, fue todo un proceso. Hoy tienen pleno empleo en Crespo y es una economía que detrás de lo industrial sigue creciendo. Yo siempre digo, y lo dije en aquel entonces ya, porque después de que cerró el frigorífico, a nuestro pueblo yo lo comparaba con un difunto al cual lo maquilla y es como que si el difunto pareciera que estuviera vivo. Hasta se lo maquilla, se lo arregla. Bueno, Santa Elena vive maquillada. Cualquiera que entre al pueblo dice, no, acá no hay necesidad, porque se pintan los cordones, se cortan el césped, se maquilla a Santa Elena para que no demuestre la necesidad que hay, ¿no es cierto? Entonces, por ahí hay alguien que no conoce Santa Elena y entra acá y dirá, che, pero este es un hermoso pueblo. Es cierto, es un hermoso pueblo, paisajísticamente es inigualable, es hermoso, pero hay barrios periféricos en los cuales hay gente que vive con muchísima necesidad, muy precariamente. Entonces eso dice que todavía el impacto del cierre del frigorífico todavía no se termina de amortizar. Eso significa. Santa Elena nunca más se pudo recuperar. Hubo cientos de desarraigos, una aguda crisis social, demasiados suicidios, crímenes impunes y mucho dolor por lo ocurrido. Mientras tanto, algunos de los responsables de esa crisis siguieron mintiéndole a la sociedad, como si lo sucedido nunca hubiera ocurrido.